Buenas tardes. Desde la Red Local de Referentes de Discapacidad y Talentos y o Capacidades Excepcionales, Red Pedagogía Sin Barreras de la localidad de Puente Aranda, les damos una grata bienvenida a este nuestro noveno encuentro de padres de familia que tiene como objetivo fortalecer esas dinámicas familiares desde el componente emocional, vinculando a esa iniciativa la oferta institucional para la población con discapacidad desde el Consejo Local de Puente Aranda y desde el nivel central de la Secretaría de Educación Distrital, la temática, el manejo de las emociones de estudiantes con discapacidad en tiempos de pandemia. A continuación, tenemos para ustedes un mensaje de todos los y las docentes de apoyo pedagógico, quienes hemos buscado visibilizar las acciones y enmarcar las políticas, culturas y prácticas inclusivas de nuestras instituciones oficiales, mediante la implementación de diferentes estrategias que van dirigidas a toda la comunidad educativa. Es así que a continuación encontrarán una de ellas. Bienvenidos. La Dirección Local de Educación de Puente Aranda se hace presente en el acompañamiento de este proyecto de la Red de Referentes de Discapacidad de nuestra localidad. Hola, somos Pedagogía Sin Barreras. El colectivo de docentes de apoyo pedagógico en aula regular y de aulas de apoyo pedagógico de la localidad de Puente Aranda. Actualmente somos 13 instituciones distritales y 35 docentes de apoyo pedagógico, conformados como red local desde hace aproximadamente 6 años. Nuestro objetivo está dirigido hacia la sensibilización, cualificación de la labor docente, conocimiento normativo y articulación con diversos profesionales y múltiples escenarios que garanticen el cumplimiento de los derechos de los estudiantes en condición de discapacidad y talentos o capacidades excepcionales. Asimismo, la red cuenta con un grupo de profesionales en educación especial, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, liderando en cada una de las instituciones procesos de inclusión educativa. Hoy te queremos contar que semanalmente te enviaremos una cápsula para docentes y directivos docentes. Cordial saludo, comunidad educativa. Mi nombre es Gia y soy docente de matemáticas. Cuando me vean en las inclucápsulas, traeré información para nosotros, los docentes y directivos docentes. Para estudiantes. Hola amigos, mi nombre es Miguel y estaré en nuestras inclucápsulas. Y para padres, madres y cuidadores. Hola, soy Ana. Y yo soy Juan. Y cuando nos veas, estaremos en las inclucápsulas. Para nosotros, los padres de familia. Y de esta manera, contribuir a que la inclusión sea una realidad. Cada vez más cerca. No te puedes perder nuestra próxima inclucápsula. Buenas tardes para todos y todas. Les habla Andrés Ortúa Clavijo, director local de educación. Para mí es un gusto saludar en este encuentro de padres, madres y cuidadores de la localidad de Puente Aranda, encuentro organizado por la red de docentes de apoyo a la inclusión de nuestra localidad. Quisiera hoy saludar esta iniciativa en el marco de la importancia que tiene la familia en el apoyo, en el acompañamiento y en el desarrollo de procesos educativos para nuestros estudiantes. También, por supuesto, saludar a toda la red de docentes en este muy importante ejercicio que se viene adelantando en la localidad desde ya hace varios años. También quiero señalar, además del tema de la alianza y la importancia de esta red, los avances que hemos tenido como dirección local en el marco del Plan de Desarrollo Distrital que ubica la educación en primer lugar. Nosotros
en la localidad de Puente Aranda, en el marco del Plan de Desarrollo Local y el proyecto educativo local, hemos acompañado la iniciativa de favorecer con recursos didácticos y tecnológicos para los niños y niñas de inclusión en este cuatrenio. Así pues, dejamos una partida de 438 millones del Fondo de Desarrollo Local para la dotación pedagógica de colegios, que serán de uso exclusivo y que apoyarán el ejercicio de la mesa de inclusión de los docentes de apoyo y por supuesto que beneficiarán de manera directa a los niños y niñas en condición de discapacidad de nuestra localidad. Son 746 niños que vamos a atender y que vamos a fortalecer, y esperamos además que nuestra matrícula aumente, se fortalezca y cada vez hagamos de estos asuntos una prioridad en la política pública educativa. Con estos 3 mensajes quiero desearles lo mejor en este encuentro de padres, madres y cuidadores. Agradecer por supuesto por la invitación y extenderles mi más cálido saludo en esta tarde. Tengan todos ustedes un feliz día. Muchas gracias. Hola familias, bienvenidos a este espacio de la Red de Discapacidad de Puente Aranda. Es un gusto tenerlos con nosotros, acompañándonos en esta nueva forma de encontrarnos y comunicarnos unos con otros. Hoy vamos a iniciar con un tema muy importante: manejo de las emociones en estudiantes con discapacidad en tiempos de pandemia. Un tema muy importante, creo que es un tema que nos atañe a todos como colectivo de la localidad y sobre todo a aquellos que tenemos vínculos con estudiantes con discapacidad. Hoy quisimos invitar a una profesional de la Dirección de Inclusión de Integración de la Secretaría de Educación del Distrito. Su nombre, Milena Murillo. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, con más de 10 años de experiencia en atención, diseño e implementación de programas de promoción y prevención en salud mental para personas con discapacidad en el sector de educación, salud y social. Hoy ella nos acompañará en este tema tan importante en el que todos tenemos que poner un granito de arena para lograr que nuestros estudiantes puedan expresar, gestionar y trabajar sus emociones. Pero algo muy importante también es que ellos aprendan a identificarlas y sobre todo a entender que no está mal sentirnos de mal genio, tener frustración, sentir miedo, tener alegría, sentirnos tristes de pronto, sino que lo importante es que empecemos a gestionar esas emociones. Así que le damos la bienvenida a Milena. Esperamos que este sea un espacio muy significativo para ustedes como familia, pero sobre todo un espacio de aprendizajes para todos los miembros de la familia y para todos los miembros de la comunidad de la localidad de Puente Aranda. Bienvenidos familias. Bueno, entonces, como lo acaban de anunciar, mi nombre es Milena Murillo Martínez, profesional de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito. En el día de hoy, en atención pues a la invitación que nos hacen las docentes de apoyo de la localidad de Puente Aranda, voy a hablarles acerca del manejo de las emociones de los estudiantes con discapacidad en tiempos de pandemia. Pues también sabemos y creemos que es un tema muy importante en este momento, porque para nadie es un secreto que con esta situación de la pandemia y esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, pues el tema de la salud mental es una de las cosas o de las áreas de desarrollo del ser humano que más se han visto afectadas. Entonces, por eso pues creemos que este espacio va a ser muy productivo y muy útil para ustedes. Entonces espero que lo puedan aprovechar y que de verdad sea muy útil para el acompañamiento y el manejo de nuestros estudiantes con discapacidad en casa. Inicialmente los invito y las invito a que hagamos como un ejercicio de reflexión en el cual nos ubiquemos en ese primer momento cuando en la ciudad de Bogotá la alcaldesa Claudia López
anunció a través de los medios de comunicación que en Bogotá se iba a hacer un simulacro de cuarentena. Ese simulacro de cuarentena estaba proyectado que se realizara desde el 19 hasta el 24 de marzo. Pero pues obviamente viendo el manejo o el comportamiento de la pandemia a nivel mundial, el presidente, digamos, de la República decreta una cuarentena nacional. En ese momento, pues todos de alguna manera todavía posiblemente no alcanzábamos a dimensionar cómo esta situación nos iba a cambiar la vida, pero pues finalmente estamos frente a cada una de esas cosas que se generaron a raíz pues, de todo el confinamiento, que en el simulacro de cuarentena pues inicialmente era solo un fin de semana, ya luego con la cuarentena se hizo extensivo a aproximadamente 15 días, luego de eso se fue ampliando, porque pues la idea era que pudiéramos como país ir disminuyendo la velocidad de contagio frente al virus. Entonces, estas fueron como los diferentes momentos, luego de toda esa cuarentena que tuvimos a nivel nacional y todos los, digamos, los cambios o las estrategias que se implementaron no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, pues se logra llegar nuevamente al fin del confinamiento, a ese fin en el cual, de alguna manera, intentamos retomar la vida, pero pues sabemos que que en este momento hay una nueva realidad, hay muchos cambios y tenemos que acostumbrarnos a esa nueva realidad. Obviamente, sobre todo por un tema de supervivencia, ¿cierto? Sabemos que si no implementamos esas medidas, podemos tener algunas consecuencias negativas, no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar. Entonces, en ese sentido, los invito a que en este primer momento nos demos la oportunidad de pensar en cuáles fueron esos pensamientos que yo tuve durante esos momentos que les acabo de mencionar, cuáles fueron mis pensamientos, mis emociones y mis comportamientos durante esos 3 momentos, durante ese simulacro de cuarentena, durante esa cuarentena y ahora en el fin del confinamiento como tal. ¿Cuáles fueron esos pensamientos que acompañaron esa situación? ¿Cuáles fueron esos sentimientos y emociones que yo vivencié durante esos momentos? ¿Y cuáles fueron esos comportamientos más comunes que presenté durante esa, digamos, los 3 momentos que les acabo de mencionar? Adentrándonos ya o tratando de atender a esas inquietudes o esas preguntas que yo les acabo de mencionar, es muy común o los pensamientos más comunes que se presentan o que se presentaron o se presentan cuando uno se enfrenta a una situación que en el momento es una situación novedosa porque pues en nuestra generación o de forma más cercana no hayamos vivido esta situación. Es que me puede pasar a mí inicialmente saber que esa situación y el temor o los pensamientos más comunes que teníamos era, me puede pasar a mí, el pensamiento o la idea más frecuente es que me puedo morir, puede morir alguno de mis familiares, alguna de las personas más cercanas a mí se pueden ver afectadas con esta pandemia. Además de eso, puedo contagiar a mi familia. No puedo hacer lo que siempre hacía. Entonces, esta es una de los pensamientos que más nos ha costado acostumbrarnos porque pues implica, esta nueva realidad implica un cambio en la dinámica como llevábamos nuestra vida. Quiero salir y no puedo. Ahora puedo hacer algo de lo que nunca hacía. Por ejemplo, estamos más tiempo en la casa, podemos compartir más tiempo con la familia, pero al mismo tiempo tenemos la sensación en que no sabemos cuándo va a acabar esta situación y ahí entramos obviamente como en esa ambivalencia o en esos cambios emocionales o cambios de pensamiento como que ahí están latentes. ¿Ahora qué hago y cuándo podré salir a divertirme? Entonces, esos son los pensamientos que normalmente se presentan o que hemos tenido durante esta pandemia.
Adicional a esos pensamientos, digamos, esto va acompañado de unos sentimientos, de unas emociones, ¿cierto? Entonces, la emoción o el sentimiento más común es ese miedo, el miedo a no saber, el miedo a que me infecte, el miedo a infectar a mi familia, el miedo a que me enferme, el miedo a morir, y sobre todo, pues ese miedo se genera porque tenemos, digamos, una sensación de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, nadie nos puede decir con certeza qué va a pasar con nosotros en esta situación de la pandemia. Entonces, la incertidumbre es el sentimiento o la emoción más fuerte que se evidencia en esta crisis que estamos viviendo, la pandemia. Obviamente, toda esa incertidumbre, la incertidumbre, ¿por qué es? Porque, como les decía, no sabemos qué va a pasar, no tenemos información posiblemente de muchas cosas, y sobre todo no sabemos qué va a pasar con nosotros en el futuro. Entonces, ese es como el temor más grande, y esa incertidumbre es la que hace pues que también genere cierto tipo de preocupación, ansiedad, depresión, tristeza. En algunas personas también puede ser alegría, porque pues podemos compartir espacios en los cuales antes no podíamos compartir, o realizar cosas o actividades que antes no podíamos realizar. Pero bueno, ahí estamos entre esas emociones que normalmente pues nos han acompañado durante este proceso, y que obviamente que son emociones propias pues de nosotros los seres humanos. Y por último, pues así como tenemos esos pensamientos, esos sentimientos y estas emociones, tenemos unos comportamientos, ¿cierto? Entonces, esos comportamientos más comunes en la pandemia, inicialmente, esa angustia, esa ansiedad de no tener, por ejemplo, lo básico. Entonces muchas personas fueron a comprar de forma compulsiva alimentos, productos de aseo o productos higiénicos. Entonces, llamaba mucho la atención ver cómo en los supermercados las personas se preocupaban o tenían una preocupación excesiva en comprar papel higiénico, en no quedarme por ejemplo, sin alimentos. Entonces, todo este tipo de comportamientos obviamente están asociados a esas emociones y a esos pensamientos que antes les mencionaba. Algo que también es una nueva realidad en la cual también nos hemos acostumbrado es a comprar por internet. El consultar información y ver noticias sobre la pandemia también fue uno de los comportamientos más comunes. El aislamiento social, obviamente sabíamos que esa era como es la recomendación más importante que se hace frente al manejo de la pandemia. Y la inquietud motora, que también puede ser una de las manifestaciones muy propias de nuestros estudiantes con discapacidad, ¿cierto? Que los veamos inquietos, hasta nosotros mismos, ¿no? Que sepamos que el mismo encierro o la misma nueva realidad nos haga sentirnos inquietos, que no podemos, digamos, quedarnos en un solo sitio. Conductas de discriminación. Entonces, cualquier persona que nosotros teníamos información o por algún prejuicio que nosotros teníamos frente al tema de la pandemia, entonces podíamos discriminar, por ejemplo, a las personas digamos, que trabajan en el sector salud. Entonces, no faltaba por ahí la persona que discriminaba o evitaba tener algún contacto con algún profesional de la salud o con alguna persona que creíamos nosotros que posiblemente tenía el virus. Entonces, sí, eso, digamos que la discriminación también fue o ha sido uno de los comportamientos más comunes en esta pandemia. El aumento o disminución en la ingesta de alimentos. Entonces, no podemos estar, para muchas personas pudimos haber pasado por los dos momentos en que hasta cierto punto consumíamos o comíamos mucho, o en algún momento no teníamos hambre, porque pues también esta situación ha generado otras dinámicas del trabajar en casa, bueno, que eso vamos a hablarlo más adelante. Y en algunas personas pues que ya con algunos antecedentes o por la misma situación se presenta el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, no solamente el tema por ejemplo, de las drogas como tal, ilegales, sino el aumento en el consumo de alcohol como una forma de calmar esa ansiedad, una forma de frenar esos pensamientos que teníamos frente a la pandemia. Entonces, también en términos generales, esas fueron las emociones, los comportamientos. Y
digamos que la forma como yo pude, digamos, reaccionar ante la pandemia. Cuando nosotros hablamos digamos que con esas preguntas que yo les estaba haciendo, de alguna manera atendíamos o damos respuesta a unas emociones básicas, ¿cierto? Digamos que con esas 3 preguntas que yo le hice, en qué pensé, qué sentí, qué hice, de alguna manera nos adentramos o nos permite hablar de las emociones básicas. Las emociones básicas, como les mencionaba ahora, son propias de nosotros los seres humanos, entonces es básico o es muy normal y natural que sintamos miedo, entonces miedo, como les decía, a contagiarnos, miedo a morir, tristeza, porque pues para muchas personas pues obviamente también ha sido un momento o una situación de muchas pérdidas, no solamente el tema de las pérdidas en temas materiales, sino la pérdida de seres queridos, entonces sabemos que pues la tristeza ha sido una de esas emociones básicas o primarias que más también nos han acompañado en este momento, la ira ante esas situaciones que no podemos controlar, el enojo, por muchas cosas, porque se nos acumulan, por ejemplo, el trabajo o muchas actividades que no podemos cumplir. Y también, pues obviamente, por el hecho de tener, como toda situación, habrá momentos de felicidad, porque como lo mencionábamos, también es una oportunidad de poder realizar cosas que antes no hacían, y en ese sentido, pues también es propio y común que podamos llegar a sentir, pues, momentos de felicidad. Pero bueno, entonces, ya con esta, digamos que ya habiendo explicado un poco lo que son cada una de las emociones básicas y primarias, nos permite entender o preguntarnos lo siguiente: ¿para qué nos sirven esas emociones básicas? Esas emociones básicas y primarias, como les acabo de mencionar, la ira, la tristeza, la felicidad, o el miedo, ¿para qué me sirven? Entonces yo les decía, esas son emociones que es común y digamos que los seres humanos las desarrollamos de forma natural. Nos sirven o nos ayudan para sobrevivir y dirigir nuestra conducta. Es decir, cuando es normal y natural y obviamente debe ser así, que los seres humanos ante una situación de peligro, por ejemplo, ante un incendio, ante una situación donde, un incendio, si yo no tuviera esas emociones, yo no podría defenderme de ese peligro, en este caso que es un incendio. Entonces es importante y nos sirven para defendernos ante una situación de peligro. Además, también nos sirven para acercarnos a estímulos placenteros. Entonces yo ya sé, con esas emociones básicas, yo logro identificar qué cosas me agradan, qué cosas me hacen feliz, qué cosas me satisfacen. Entonces también me hacen buscar esos momentos o esas situaciones o esas cosas que son placenteras para mí. Entonces, importante saber que todas esas emociones son comunes en nosotros y que es importante sentirlas y que es importante obviamente también identificarlas, ¿cierto? Más allá de eso es reconocer cuándo estamos viviendo cada una de esas emociones para poder darle el manejo adecuado que se requiere. ¿Cómo se manifiestan esas emociones básicas en nuestras personas con discapacidad, puntualmente en nuestros estudiantes? ¿Cierto? Sabemos que la pandemia ha dejado ver una realidad pues, para las personas con discapacidad que siempre han vivido, y es que posiblemente se aumentan esos obstáculos y dificultades para acceder, por ejemplo, para acceder a todos los servicios de salud. En este caso, para dar continuidad a su proceso educativo, para muchas personas ha sido difícil porque pues sabemos que esta pandemia también ha dejado ver esas dificultades que tenemos como país frente al tema de la conectividad. Sabemos que hay unos estudiantes que tienen la posibilidad de conectarse por internet, otros no tienen esa posibilidad porque pues no cuentan con esos recursos. Entonces, eso también ha sido otra de las situaciones que se han vivido, y obviamente también saber que las dificultades para acceder a la información. Entonces, de alguna manera, todos esos obstáculos y dificultades podemos mencionarlos, que son barreras que con la pandemia obviamente se hacen mucho más evidentes para nuestras personas con discapacidad. El riesgo de violencia intrafamiliar, porque pues ahora pasamos de una realidad a estar
todo el tiempo en la casa, entonces ahí estamos en riesgo todos de tener un mal comportamiento hacia nuestras personas con discapacidad o que no seamos tolerantes ante sus necesidades a nivel comportamental, a nivel emocional. Entonces es un riesgo ahí importante, y porque pues definitivamente en algún momento también las familias o los cuidadores les ha tocado ir a trabajar, porque si no trabajan pues obviamente cómo se garantiza el sustento de la casa. Entonces, importante pues tener ahí presente que podamos evitar todas esas situaciones de riesgo frente a nuestros estudiantes con discapacidad en cuanto al tema de violencia intrafamiliar. La inquietud motora. Entonces, es una forma para muchos estudiantes, inclusive para cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando estamos ante una situación que nos genera angustia, ansiedad, entonces empezamos a presentar inquietud motora, o ellos empiezan a mover de un lado al otro, que no se pueden quedar quietos. También vemos que su estado de ánimo se puede ver afectado, y con mucha facilidad se pueden ver envueltos en que su estado de ánimo se afecte ante cualquier situación del entorno. Es muy común también el llanto y la dificultad para dormir. Entonces, estas son las manifestaciones que pueden presentar nuestros estudiantes con discapacidad, y ante estas manifestaciones, pues nosotros como cuidadores, como familia, y en este caso nosotros como sector educación, pues tenemos que implementar algunas herramientas para tratar de controlarlos. Y puntualmente, ¿cuáles son esas recomendaciones? Inicialmente, pues, algo que suena muy básico y que siempre yo sé que les han dicho cuando van a las terapias o cuando han ido al acompañamiento con el psiquiatra, con el psicólogo, con el pediatra, les han hecho escuchar a la persona con discapacidad. Sí, pero ese escuchar tiene su esencia, por así decirlo. Entonces es escuchar no solamente lo que me logra decir para las personas que hablan, sino también cada una de esas señales y conductas que para esa persona con discapacidad es una forma de comunicar. Entonces invitarlos a que en ese conocimiento que tenemos de nuestro familiar, de nuestra hija con discapacidad, podamos ver cada una de esas señales que también nos comunican que está inquieto, que nos comunican que está irritable, que nos comunican que está molesto. Entonces es poder hacer esa identificación para poder de alguna manera también comprender esas formas de comunicación que tienen las personas con discapacidad, ayudarles a canalizar sus emociones. Entonces si ya logro ver que mi familiar o el estudiante con discapacidad, cuando se pone inquieto de caminar de un lado al otro, la única forma de calmarse es haciéndole una caminata, o ir al parque, o ir a comer un helado, o cambiar de actividad, o de alguna manera prestarle un poco de atención, porque también puede ser una forma. Entonces es cómo nosotros atendemos a esa necesidad con el fin de canalizar y de controlar pues el tema del manejo comportamental de nuestras personas con discapacidad. Y algo también muy importante que hemos visto en esta pandemia es brindar una información accesible y necesaria. Nuestras personas con discapacidad posiblemente les funcione saber que nos debemos poner el tapabocas, que nos debemos lavar las manos, que no debemos salir con mucha frecuencia porque afuera nos podemos contagiar de un virus. Posiblemente algunos lo podrán llamar a su manera. Conocimos el caso de una estudiante, por ejemplo, que la familia le explicó: no podemos salir porque afuera hay un bicho, y ese bicho nos contagia y ese bicho nos enferma. Digamos que hasta ahí es una información accesible y necesaria para la persona con discapacidad. Entonces no tendríamos nosotros que estarle, exponerlo, por ejemplo, todos los días a esas noticias donde dicen cuántos muertos, cuántos contagiados hay, porque no es una información que sea necesaria para ellos, pero sí, por el contrario, les puede generar angustia, les puede generar ansiedad, y nosotros como familia también podemos transmitir esa angustia, esa ansiedad, y obviamente sabemos que esa angustia, esa ansiedad, pues puede generar en las personas con discapacidad cambios comportamentales que pues hacen difícil el manejo, digamos, en el hogar. Otra de las recomendaciones así importante en la cual me voy a centrar un poco en esta conversación es establecer rutinas. Establecer rutinas, pero con esas especificaciones que les voy a dar. Entonces, porque pues las rutinas como tal nos sirven para prevenir la depresión y los cambios de estado de ánimo, y además de eso las rutinas nos hacen tener una vida mucho más organizada, ¿cierto? Nos hacen sentir
que tenemos el control de nuestra vida. Y en este momento es importante que cada uno de nosotros y nosotros como cuidadores o familiares de nuestras personas con discapacidad tengamos el control de las situaciones, porque pues esas son una de las causas y consecuencias más comunes de los cambios emocionales o los trastornos emocionales. Entonces, inicialmente, cumplir las rutinas. Si yo en el día de hoy me propuse que iba a hacer ejercicio, que iba a salir un rato a hacer una actividad con la persona con discapacidad, ir al parque o ir a comprar un helado o que íbamos a ver televisión, cumplir esas rutinas y lo más importante es tener un tiempo limitado, es decir, que esas rutinas o esas actividades sean variadas, porque en la posibilidad, en la medida en que yo logre tener variedad de actividades o de situaciones que me generen placer, pues obviamente mi estado de ánimo también o mi bienestar emocional también se va a ver beneficiado. Frente a esas rutinas y esas actividades, ¿cuáles son, digamos, las principales? Sabemos que es importante realizar rutinas y actividades de autocuidado, ¿cierto? Inicialmente, dentro del autocuidado, importantísimo que nosotros podamos hacer esa vigilancia, ese control del sueño, que nuestras personas con discapacidad puedan dormir entre 7 u 8 horas, que esas horas para dormir o esa hora para dormir sean a la misma hora siempre, que además de eso podamos realizar actividad física, pues obviamente de acuerdo a las posibilidades y recomendaciones médicas, pues tener un momento de actividad física. Las rutinas de alimentación, importante que en este momento de pandemia pues aprovechemos para hacer preparaciones de comidas en familia, porque pues obviamente además de ser una de las actividades de autocuidado también nos sirve para utilizar el tiempo y para vincularnos como familia. Y también tener en cuenta que una de las acciones o actividades de autocuidado es poder tener tiempos de actividades individuales. Aunque estemos en un mismo espacio, cada persona en el hogar, en este caso la persona con discapacidad, también debe sentir la libertad de que en algún momento podrá hacer lo que él quiere, si es sentarse, solamente acostarse o jugar cualquier cosa que le llame la atención. Es importante que cada uno en el hogar tenga esa posibilidad o esa libertad de hacer alguna actividad individual. Frente al tema del trabajo y el estudio, entonces es importante que podamos tener un tiempo limitado, porque pues también vemos que con esta nueva realidad podemos llegar a trabajar muchas horas o podemos dedicar muchas más horas al tema del estudio. Entonces la idea es regular también ese tema del tiempo que vamos a utilizar para el trabajo o para el estudio. Que también sea un espacio para poder realizar actividades familiares, actividades que antes no podíamos realizar, como juegos, como muchas otras actividades que pues hacen parte y que ayudan a cohesionar más el grupo familiar. Las actividades de recreación. Importante también las actividades de recreación, que en este momento, por ejemplo, podamos ver televisión, si vamos a ver, por ejemplo, una de esas series que ya podemos ver a través de estas plataformas que ya están todas ahí cargadas, es que si vamos a ver una serie es que la podamos ver de forma pausada, con un tiempo límite, que no intentemos vernos una serie en un solo día, porque pues eso ya va a alterar nuestras rutinas y no nos va a permitir hacer otras actividades que venimos acostumbrados a realizar. Y finalmente, las actividades de conexión social. Vemos que pues una de las recomendaciones más importantes en la pandemia es el tema del aislamiento social. Entonces, hacer uso de la tecnología para conectarse con amigos y demás familiares para mantener ese vínculo y también como una de esas tantas rutinas que no debemos dejar, no debemos perder. Y finalmente, pues creo que digamos que esas eran las recomendaciones así importantes que teníamos o que les pude plantear frente al manejo de las emociones de nuestros estudiantes con discapacidad en pandemia. Finalmente, ver esta pandemia y toda esta situación como una oportunidad. Pues sí, yo sé que hay muchas dificultades a nivel económico, a nivel social, posiblemente desempleo, posiblemente estrés porque se nos ha aumentado la carga laboral, muchas cosas, pero pues también ver que esta es una oportunidad, verle las ventajas a esta situación que estamos viviendo y que esta situación, que no se nos acabe la pandemia o esta nueva realidad y no nos hayamos
de alguna manera percatado de la importancia de poder aprovecharla para mejorar la calidad de vida de nosotros mismos, es decir, cada persona intentar mejorar las condiciones en que lleva su vida y que obviamente esas cosas también las podamos hacer con nuestros estudiantes con discapacidad, que sea una oportunidad para mejorar la calidad de vida. Es decir, no podríamos perdonarnos que pase la pandemia y solamente le hayamos visto lo malo. Entonces la invitación es que también la veamos como una oportunidad y que a partir pues de esta nueva realidad pues seamos o tengamos unas nuevas herramientas para enfrentar la vida y para poder acompañar a nuestros estudiantes con discapacidad. Entonces, muchas gracias y espero que cada una de estas recomendaciones y que esta pequeña conversación que tuve con ustedes en el día de hoy pueda ser muy útil en ese ejercicio diario de acompañamiento a nuestros estudiantes con discapacidad. Muchas gracias. Nuestros siguientes invitados son miembros del Consejo Local de Discapacidad. El Consejo Local de Discapacidad está conformado por diferentes delegados de las distintas entidades, cuyo objetivo es identificar las personas con discapacidad en Puente Aranda y otras localidades y ofertar para ellos y sus familias acciones en pro de su bienestar y crecimiento. Nuestra primera invitada es Adriana del Pilar Rodríguez, psicóloga. Actualmente trabaja en el Instituto para la Economía Social ICPES. Es delegada de Política Pública en el Distrito Capital. Atiende 6 localidades en los consejos locales de discapacidad, entre ellos Puente Aranda. Es líder en el seguimiento de acompañamiento de la Mesa de Empleabilidad y Productividad en las localidades, con el fin de adelantar acciones que permitan a la población con discapacidad y cuidadores mejorar sus condiciones de vida. Nuestra siguiente invitada es Miguelania González Acuña, fisioterapeuta, especialista en gerencia social, delegada del sector salud de la subred suroccidente para el Consejo Local de Discapacidad en Puente Aranda y en Bosa. Referente de política pública de discapacidad. Cuenta con 13 años de experiencia en el área de salud pública, de los cuales 9 han sido con población con discapacidad y sus cuidadores. Ha atendido a esta población a través de los ámbitos y componentes de familia, laboral, comunitario, institucional de salud, escolar y gobernanza. Y nuestro último invitado es Gustavo Adolfo Rosas Suárez, politólogo. Tiene maestría en estudios sociales y políticas de América Latina. Actualmente es el coordinador de los centros Crecer de Puente Aranda y Antonio Nariño. Es director del proyecto de discapacidad 7771, que es el fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y cuidadoras de la Secretaría de Integración Social. Es delegado por esta entidad al Consejo Local de Discapacidad para Puente Aranda y para Antonio Nariño. Ha coordinado equipos de políticas públicas en formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en los territorios. Es asesor en las subdirecciones de Juventud y Familia de la Secretaría de Integración Social. Ha sido director del proyecto Paz y Convivencia Ciudadana para Cundinamarca desde el sector educación, desde el componente de derechos humanos y resolución de conflictos. Bienvenidos. Buenas tardes. Nos encontramos aquí acompañándolos en esta reunión de parte del Consejo Local de Discapacidad. Estamos con los compañeros profesionales Gustavo Rosas, delegado del sector de integración social, Adriana Rodríguez, del Instituto para la Economía Social, y quienes habla Miguelania González, delegada del sector salud. En este momento vamos a compartir con ustedes la oferta institucional de los sectores que hacemos parte del Consejo Local de Discapacidad y que en este momento pues está integrado por la Alcaldía Local, Empresa Social del Estado, la Dirección Local de Educación, la Subdirección Local para la Integración Social, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital del Hábitat, el Instituto para la Economía Social IPES, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDEPAC,
el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la Junta Administradora Local y un representante de la Secretaría de la Mujer. También hacen parte del Consejo Local de Discapacidad 7 representantes de la población con discapacidad. En este momento tenemos activos 5 representantes por discapacidad física, intelectual, visual, auditiva y representante por discapacidad múltiple. También nos acompañan como invitados el ICBF, el delegado del Comité Técnico Distrital y ocasionalmente la personería. A continuación, vamos a dar a conocer la oferta de los diferentes sectores que integramos el Consejo Local de Discapacidad. Por parte de la Subred Suroccidente, contarles que nosotros contamos con una estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Se basa en el trabajo con las familias, con cuidadores, y en este momento, pues dada la situación de emergencia, estamos desarrollando actividades no presenciales de asesoría y seguimiento a familias con personas con discapacidad y con dependencia funcional moderada severa. Estamos brindando la información sobre todas las prácticas de cuidado, todo lo que tiene que ver con la mitigación del contagio por COVID-19, lo relacionado con todas las medidas que debemos tener, dado pues todo el tema de COVID-19, a través de instituciones o de sectores donde pues han trabajado todo el tema de prevención del contagio. Tenemos en cuenta pues lo que nos emite la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud. También estamos realizando a través de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad la asesoría y seguimiento a red de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad y con dependencia moderada severa. Acá buscamos que todas aquellas familias que estamos asesorando a través de la visita o el encuentro con familias también se unan a través de esa red de cuidadores y que puedan fortalecer esa red de apoyo que tienen en cada una de las localidades. Tenemos también una intervención relacionada con salud mental dirigida a personas con discapacidad con trastornos en salud mental. Sin embargo, en este momento, dada la emergencia, también abrimos la posibilidad para que las personas que requieran alguna intervención psicosocial, así no tengan una discapacidad, puedan ser intervenidos por nuestros equipos que están conformados por una psicóloga clínica, una trabajadora social y nos acompaña también una gestora comunitaria. Además, desde la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, hacemos todo el fortalecimiento comunitario a organizaciones de personas con discapacidad para fortalecer en temas de derechos, en todo lo que tiene que ver con normatividad relacionada con el tema de discapacidad. En este momento, pues que nos preparamos para todo el proceso de elección de representantes a los consejos locales de discapacidad para el periodo 2021-2024. Hacemos también la identificación de estos líderes para potenciar y formarlo en esas habilidades que puedan llegar a ocupar alguno de esos roles en los consejos representando a la población. Y también desde el sector salud, pues estamos dando toda la información de líneas de atención y de rutas de atención en los casos de personas con discapacidad que puedan estar siendo o estén afectadas por COVID-19 y también activando todas las rutas de atención intersectorial y sectorial para garantizarles la atención. Desde el sector salud, pues esta es la información que tenemos. Por parte del sector mujer, acá comentarles que tenemos en las casas de igualdad de oportunidades de la localidad y de las demás localidades atención por parte de abogadas, psicólogas, y hay una atención en el caso de la localidad de Puente Aranda de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 1:30 a 6 p.m.
hay unos números de contacto de estas profesionales que los tenemos en pantalla o que también podemos escribir a través de del correo de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad. En caso de pues tener alguna situación también con violencia contra las mujeres, hay unas líneas de atención, la línea púrpura, donde hay comunicación también a través de un chat, y una línea, pues la línea púrpura es una línea gratuita de atención todos los días, 24 horas al día. También, pues desde la Casa de Igualdad de Oportunidades hay una oferta de cursos virtuales que también se pueden consultar a través de las líneas de la CIO. Podemos solicitar la información y se está promoviendo también todo el tema de prevención de violencias en el hogar, donde se estableció algunas alianzas estratégicas con algunas entidades que en este momento pues hacen el apoyo para que también pues sean garantes de los derechos de estas mujeres y puedan proteger todo lo que tenga que ver con violencias. Desde el IDRD tenemos la oferta de recreación, deportes y parques. En el caso de recreación, en este momento se está trabajando con los sectores sociales. Hay una atención específica para personas con discapacidad, familias y cuidadores. Hay unas actividades dirigidas al sector étnico, a sector etario, en las ciclovías, recreovías con actividad física para todos y la escuela de la bicicleta. En el tema de deportes también se brinda todo lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo, Juegos Deportivos y Paralímpicos, el programa Muévete Bogotá, la estrategia Tiempo Escolar Complementario y Deporte Escolar. Y respecto a los parques, específicamente pues tenemos también en nuestra localidad el Parque Ciudad Montes y el Parque El Jazmín, y lo que tiene que ver con parques para la cultura ciudadana, en donde podemos también acudir a disfrutar de estos escenarios. Podemos comunicarnos a través de nuestros contactos en la localidad de Puente Aranda por medio del agente recreativo, que es Sebastián Galeano. Tenemos un número de contacto también en pantalla, 313-898-2460. Y también contarles que a través de la página de Facebook Live del IDRD desarrollan actividades los martes y los jueves de 9:30 a 10:30, donde incluyen actividades para la población con discapacidad. Entonces, usualmente nosotros estamos compartiendo desde diferentes medios y diferentes formas para que las personas interesadas pues se puedan conectar y puedan participar de esta oferta. Por parte de la Secretaría de Movilidad, acá contamos con la inscripción de vehículos exceptuados de restricciones de circulación, de pico y placa, y en este caso es un beneficio que le otorga a las personas con discapacidad para que puedan movilizarse en su vehículo y que se acredite pues que tienen una condición de discapacidad, ya sea física, sensorial, mental, o que restrinja de manera permanente su movilidad. La discapacidad permanente pues que presente pues debe estar acreditada por pues su EPS, tener una certificación, y en este caso para poder hacer este trámite pues se requiere que la persona que lo solicite se acerque a la Secretaría de Movilidad, pero debe cumplir pues con unos requisitos. En este caso, el ciudadano o la ciudadana interesada debe haber realizado el registro de localización y caracterización a través de las subredes, sin importar el lugar de residencia. Lo importante es que haya hecho este proceso antes del 30 de junio del 2020, porque con la vigencia de la resolución 113 del 2020, las subredes pues ya no estamos en este momento realizando ese proceso de registro y caracterización. Entonces, quienes se hayan inscrito antes de esa fecha pueden llevar ese soporte de su certificación, presentar además la solicitud para la inscripción en la base de vehículos exceptuados
de restricción vehicular de pico y placa, y además adjuntar la licencia de tránsito del vehículo, el seguro obligatorio de accidentes vigentes, la revisión técnico-mecánica vigente, el certificado de discapacidad que les hablaba, emitido por la EPS. Si lo tienen antes del 30 de junio del 2020, según la circular 009, ese es el documento que aplica. Y hay otras actividades transversales que en este caso, según pues todo lo que está haciendo desde movilidad, tiene relación con el seguimiento a la flota accesible, la entrega de kits para mejorar la seguridad y movilidad de las personas con discapacidad, principalmente con discapacidad física o movilidad reducida. Hay acciones también de comunicación y pedagogía vial e información y formación a través de los centros locales de movilidad. Y desde Transmilenio también ellos están desarrollando algunas actividades con comunidad, todo lo que tiene que ver con Transmi al Cole, que lo realizan específicamente en los colegios. Se hace la solicitud también a través de la página de Transmilenio o a través de nuestros gestores locales. Lo que tiene que ver con Transmichiquis, que es una actividad que se hace en los fines de semana, actividades pedagógicas y todo lo que tiene que ver pues con todas esas estrategias de comunicación para poder orientar a los niños. Recorridos pedagógicos, hacen también lo que tiene que ver con la programación de las vans de personalización de las tarjetas Tu Llave y talleres sobre liderazgo y cultura ciudadana. Básicamente, pues esto es lo que se realiza desde estos sectores. Entonces, a continuación, los dejo con mi compañero Gustavo, que nos va a presentar la oferta de otros sectores. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rosas. A continuación expondré los servicios de 3 sectores. Soy delegado para la Secretaría de Integración Social y expondré el sector de gobierno, Alcaldía Local de Puente Aranda, el sector de integración social y el sector de cultura. Muy bien. Iniciamos con el sector de gobierno. A través de la Alcaldía Local de Puente Aranda se tienen básicamente 2 proyectos específicos. Uno de corte de inversión local, el cual tiene dos aspectos. Uno es el trabajo para la conmemoración del mes de las personas con discapacidad. Recordemos que este mes de octubre se están llevando a cabo una serie de actividades de distintas, digamos, desde distintas entidades para conmemorar este mes. La alcaldía local apoya, digamos, las distintas actividades de cara a esta conmemoración del mes de las personas con discapacidad. Entre tanto, otro aspecto importante que trabaja de inversión, de corte de inversión local, son los dispositivos de asistencia personal, o más conocido como las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. En este aspecto es importante recordar que la alcaldía local proporciona los siguientes elementos para que los tengamos todos y todas en cuenta, a saber, se tienen sillas disponibles, sillas de ruedas convencionales, sillas neurológicas o sillas semideportivas, los coches para el caso de los niños y niñas, las sillas para el baño, que tienen unas especificaciones técnicas para este tipo de necesidades, colchones, camas hospitalarias, zapatos ortopédicos. Asimismo, la alcaldía local también puede proporcionar, está en capacidad de brindar medidas de compresión, las fajas, los kits para personas con baja visión o ceguera total, los kits cognitivos de distintas clases. Asimismo, las adaptaciones, se proporcionan las distintas adaptaciones para el hogar, para el caso de los baños, las escaleras, para colocar en los dispositivos, digamos, del inmueble, de la casa, del apartamento. Aquí es importante recalcar un aspecto. El inmueble, la casa, el apartamento debe ser propio, debe ser de propiedad, ya que estos elementos deben de ir dirigidos a las personas con discapacidad, dueñas que habitan en este espacio. El proyecto, es importante también mencionar que el proyecto
tenía recursos, digamos, recursos del 2019 se terminó de ejecutar este año. De esta forma, para las personas interesadas, a partir, digamos, ya del 2020, estamos haciendo las inscripciones a través de los distintos números que se relacionan en la pantalla, en la alcaldía local de Puente Aranda. Ahí se puede hacer la inscripción. Bueno, los proyectos transversales, ¿de qué constan? Son las conmemoraciones y las celebraciones que se dan. Y por otro lado, este proyecto transversal que es EFAPA, la cual significa la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda, los cuales brindan talleres de música, de danzas, de artes plásticas, actividades de manualidades. Y bueno, en la alcaldía local se brinda toda esta información a través de la página. Bueno, es importante mencionar que los datos donde podemos todos y todas consultar esta información para ampliar todos estos datos se puede encontrar en la página de la subred suroccidente, puentearanda.gov.co, a los teléfonos en mención que aparecen en pantalla y al correo electrónico que aparece ahí, unidad 26, Alcalá Musú, en la localidad también de Puente Aranda y específicamente también en la alcaldía local de Puente Aranda. Muy bien, en lo que respecta a la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de su proyecto Fortalecimiento de las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus familias, cuidadores y cuidadoras en Bogotá, el proyecto 7771, hay una serie de servicios que se prestan y se brindan a las personas con discapacidad, también de distintos rasgos etarios. El objetivo básicamente es el de fortalecer la inclusión social para el desarrollo de competencias de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en la ciudad. Muy bien, en este sentido se tiene por un lado una estrategia territorial dirigida a los cuidadores y a las cuidadoras de las personas con discapacidad, donde se proporcionan y se brindan una serie de ayudas. Por su parte, está el Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social, CADIS. Asimismo, se encuentra el Servicio Social de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, que es el Centro Crecer. Para este caso, recibe niños y niñas de la localidad de Puente Aranda y de Antonio Nariño, donde se tiene una capacidad para 50 participantes. Los niños y niñas que están ahí se encuentran desde los 6 años hasta los 17 años, 11 meses de edad. Asimismo, se encuentra un servicio social de atención a personas con discapacidad ya mayores de 18 años. Es decir, se puede salir de estos centros Crecer, que anteriormente les mencionaba, para poder ingresar, digamos, a los centros Integrarte, que tienen dos modalidades básicamente. Uno es externo y el otro es interno. Asimismo, se encuentra una estrategia de fortalecimiento de la inclusión y el Servicio Social Renacer, el cual se encuentran niños bajo protección del Estado, donde ahí los niños y niñas y adolescentes se encuentran de manera interna, bajo una especificidad de protección. Tenemos jardines infantiles con servicio para niños y niñas con discapacidad, un proyecto que es Creciendo en Familia, también que atiende niños y niñas con discapacidad y las familias, y lo que es el aspecto de complementación alimentaria, que tiene todo el tema de bonos. Es importante bonos de ayudas. Es importante mencionar que varios de estos servicios que les acabo de plantear contienen, digamos, y por esta época de pandemia, se está brindando, digamos, la asistencia por medio de bonos canjeables por alimentos. Es el caso de los centros Crecer, los cuales están brindando ayudas no solo pues al niño con discapacidad, pues sabemos que hay un impacto de familia al recibir esta ayuda. Podemos pasar para el siguiente sector. Y el siguiente sector es el sector cultura, recreación y deporte.
donde se brinda un portafolio distrital de estímulos de este sector con una beca de capacidades diversas para las artes, que es el tema de IDARTES. Por favor, por si alguna duda tienen, pueden hacer o pueden consultar la página cultura, recreación y deporte.gov.co en la parte de convocatorias. Asimismo, se encuentra un aspecto en BiblioRed donde se puede consultar y se pueden, digamos, realizar cursos virtuales de lenguaje de señas, y también se puede consultar a través de la página que están observando en sus pantallas. Culturred, que es el sistema de información del sector cultura, recreación y deporte, también contiene, digamos, en este link una serie de información importante para quienes estén interesados, interesadas, pueden consultar. Asimismo, el Boletín de Cultura de Movilidad Local, donde pueden encontrar a través de este link más información. Es importante mencionar que actualmente se encuentran abiertos, se está llevando a cabo una actividad importante de corte distrital a propósito del mes de la discapacidad, que es octubre, unas inscripciones para la gala de exaltación que se está desarrollando. Pueden hacer todavía las personas que deseen las postulaciones, las cuales se ampliaron hasta este 25 de octubre. Entonces, de manera que por favor motiven, informen, pueden replicar la información para que realicen estas postulaciones. Hay varios galardones en los cuales se pueden postular. Los invitamos a que consulten la página para ampliar la información y así consultar las distintas categorías en donde pueden inscribirse y participar. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana del Pilar Rodríguez, del sector IPES, Instituto para la Economía Social. En este momento les voy a socializar todo lo relacionado con el sector Hábitat, el sector Educación y el sector IDEPAC, y por supuesto del sector IPES. Iniciamos con IPES. IPES es una entidad, es un instituto adscrito a Secretaría de Desarrollo Económico. Dentro de su misionalidad está el aportar al desarrollo de la población vendedora informal, brindándole alternativas que permitan su mejora en las condiciones económicas. Es importante saber que dentro de los criterios que tenemos como IPES es que la persona que quiera acceder a las diferentes alternativas, persona con discapacidad, sea vendedor informal, cuente con un RIBI, que es el registro individual y registro del vendedor informal. El aval lo da la alcaldía local. La alcaldía lo que hace es reconocerlos como vendedores informales que ocupan el espacio público en la localidad y enviarnos a nosotros como entidad el listado para que asimismo sean caracterizados en la plataforma interna que se tienen de EMI, y de esta manera poder acceder a las diferentes alternativas. También es importante que la persona que quiera acceder a las alternativas no tenga ningún tipo de antecedente penal, ser ciudadano colombiano, por supuesto, ser vendedor informal y ser mayor de edad. Básicamente esos son los criterios que tenemos en este momento. Tenemos dos alternativas específicas para la población con discapacidad. Uno es un emprendimiento que es Antojitos para Todos. Estos emprendimientos están ubicados en entidades públicas y privadas, en algunas entidades privadas también. Dado la situación de pandemia, hubo que hacer un tema de reestructuración y demás con la alternativa. Se encuentra en stand-by, pero esta es dirigida solamente a la población con discapacidad adulto mayor. También tenemos otra alternativa que es formación. Esta es liderada por la Subdirección de Formación y Empleabilidad del IPES. En este momento se están realizando unos procesos de capacitación de contabilidad, de francés, de identificación de ideas de negocio y cualquier información que quieran consultar con respecto al IPES,
la encontrarán en nuestro correo electrónico www.ipes.gov.co, en nuestra dirección calle 73 1166 o en el teléfono 297 6030. Siguiente, Miller, por favor. Listo. El siguiente sector que les queremos explicar, que les queremos socializar, es el sector hábitat. Este cuenta con tres beneficios, tres alternativas. El primero es el arriendo solidario. Esto del arriendo solidario surgió a partir de la pandemia, en donde la Alcaldía Mayor de Bogotá se comprometió a entregar un subsidio de arriendo solidario a las familias que más lo necesitan, pues como las que viven en los pagadiarios y en los sectores más vulnerables. La siguiente es el subsidio complementario. Este subsidio complementario se suma al de la Nación y en concurrencia con el de las cajas de compensación familiar para garantizar un mayor acceso a la vivienda propia en Bogotá. Y por último tenemos el de Mi Casa Ya, que para acceder a este tipo de beneficio, el Ministerio de Vivienda cuenta con más de 600.000 millones de pesos para el programa de subsidios de Mi Casa Ya, y es importante acceder de la siguiente manera: tener ingresos totales menores a 4 salarios mínimos legales vigentes, no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiario de un subsidio, no haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el gobierno y contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda. Cualquier inquietud la pueden consultar en nuestra página de Secretaría del Hábitat. Siguiente, Miller, gracias. Y por último, dentro de lo último, tenemos el sector IDEPAC, que es el encargado de garantizar el derecho a la participación ciudadana, propiciando fortalecer las organizaciones sociales. Esta entidad está liderando o está encargada de hacer una asistencia al modelo fortalecimiento de organizaciones y realiza un apoyo al Consejo Local de Discapacidad con todo lo relacionado al POAL, el tema de la reformulación de la política pública de discapacidad, teniendo una metodología diferencial de encuentros ciudadanos, formación, escuela de participación, se cuenta con una escuela de participación, apoyo para la identificación de personas con discapacidad y familias. Y se vienen realizando algunos eventos desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre con todo lo relacionado con formación, con identificación de organizaciones, con diagnóstico, con asistencia técnica y acceso de banco de herramientas. Siguiente, por favor. Y por último, les queremos indicar algunos colegios que se encuentran en nuestra localidad, en donde por UPZ está la UPZ 111 de Puente Aranda, la UPZ 43 de San Rafael, la UPZ 108 de Zona Industrial y la UPZ 40 de Ciudad Montes. Allí es donde se encuentran los colegios que atienden la población con discapacidad. Cualquier información relacionada con estas instituciones o estas entidades, instituciones educativas, las podrán consultar en www.educacion.gov.edu.co. A continuación, vamos a terminar brindando información de las funciones que realizan nuestros representantes en el Consejo Local de Discapacidad. Le doy paso a mi compañera Millerlania. Muchas gracias. Bueno, y queremos terminar con algunas de las funciones de los representantes, porque es importante también que sepamos que además de las instituciones, como les mencionaba al inicio, pues nos acompañan representantes de la comunidad. En este momento, pues los 5 representantes cumplen con algunas funciones de veeduría, acompañamiento permanente a los consejos locales de discapacidad, velar por la participación de la población con discapacidad, sus familias y cuidadores. Hacen parte también de esos ejercicios de movilización de la comunidad, participan también en talleres de formación y fortalecimiento liderados por la alcaldía local y por otras instituciones como IDEPAC, y están pendientes y participan en todas las actividades que a nivel local convocan otras instituciones y que consideran importante que la población sea visible y que sea representada a través de ellos. Entonces acá pues algunas de las imágenes en donde frecuentemente ellos participan y pues con esto entonces damos por terminado lo que es la presentación de la oferta institucional. Agradecemos a la Dirección Local de Educación por permitirnos este espacio y llevarles esta información, y recordar que tenemos también
La página del Consejo Local de Discapacidad, cldiscapacidad16@gmail.com, donde ustedes pueden escribirnos y pueden consultar cualquier inquietud o ampliar información sobre esta oferta. Muchas gracias y esperamos que termine pues su actividad según la programación. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Apreciados padres de familia y demás espectadores, esperamos haya sido de su agrado y de gran aporte para cada uno de ustedes los temas tratados en este escenario, el cual ha sido preparado con la rigurosidad, pertinencia y compromiso que como red siempre nos ha caracterizado. Queremos terminar este encuentro con una de nuestras inclucápsulas. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. No se dice la chica de inclusión o la niña NE, se dice docente de apoyo pedagógico. No se dice los estudiantes con necesidades educativas o los estudiantes de inclusión. Se dice estudiantes con discapacidad. No se dice ni paralítico, ni minusválido, ni cojo, ni inválido. Se dice persona con discapacidad física. No se dice el sordo mudo, ni el sordito. Se dice persona sorda o con discapacidad auditiva. No se dice retardado mental, ni niño especial, ni mongólico. Se dice persona con discapacidad intelectual. No se dice cieguito ni invidente. Se dice persona con discapacidad visual. No se dice el loquito, ni el triste, ni el esquizofrénico o el trastornado, ni el psiquiátrico. Se dice persona con discapacidad psicosocial. No se dice el enfermito. Se dice persona con discapacidad. Recuerda que a pesar del uso de estas palabras ligadas a su condición, lo realmente importante es que lo llames por su nombre y lo valioso es lo que cada una de estas personas representa para nosotros.